Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo Claudia para continuar con nuestros paseos virtuales. Hoy nos vamos a centrar en uno de los edificios más importantes que tiene nuestro centro histórico y es el Cabildo Histórico de la ciudad. Pero, como estamos en el mes de julio, quise empezar mi recorrido primero pasando por aquí, en la plazoleta en la que nosotros los cordobeses homenajeamos a nuestro fundador, a don Jerónimo Luis de Cabrera, en la plazoleta del fundador, que se ubica en la parte de atrás del edificio de la iglesia catedral. Así que vamos a hacer una panorámica de este lugar, vamos a hablar un poquito de él y nos vamos a dirigir, sí, a nuestro destino principal, que es el Cabildo Histórico. La plazoleta del fundador se ubica en las esquinas de 27 de abril y Obispo Trejo. Es el sitio donde se emplazaba el seminario Nuestra Señora de Loreto, detrás de la iglesia mayor, hoy catedral. El seminario se encuentra ubicado actualmente en el edificio del arzobispado en el barrio de Nueva Córdoba, en la avenida Hipólito Yrigoyen. Como plazoleta se le inauguró un 6 de julio, aniversario de la ciudad, pero de 1955, y ha sufrido varias modificaciones en poco más de 60 años. La escultura del esbelto don Jerónimo es obra del artista cordobés Horacio Juárez, que lo muestra con las actas fundacionales en una mano y con la espada en la otra. Tiene 2,70 metros de altura y está sobre un gran pedestal de mármol. Se completa con un conjunto escultórico con 4 alegorías en relieve que representan el trabajo en la ciudad y en el campo, la actividad intelectual y el arte, todos relieves que flanquean una pequeña fuente. La forestación original fue realizada por el arquitecto Carlos David. La última puesta en valor fue realizada en el año 2010 y fue una recuperación integral de espacios verdes, mobiliario, fuentes, esculturas y una iluminación ornamental y contextual de toda la plazoleta y del pasaje Santa Catalina. Fueron todas las obras realizadas con motivos del bicentenario. Don Jerónimo se encuentra acompañado de kioscos de flores, de diarios, de los excombatientes de Malvinas, de algunos jugadores de ajedrez que tienen ahí su espacio y desde hace algunos años de una escultura de San José Gabriel del Rosario Brochero o nuestro cura gaucho, colocado allí luego de la canonización. ¿Por qué esta escultura se coloca aquí? Porque él estudió en este seminario mayor que se ubicaba donde ahora está la plazoleta y fue aquí donde celebró su primera misa. Pero ¿quién era este sevillano que llega a Córdoba en 1573 y decide fundar una ciudad con el nombre de Córdoba para homenajear a la familia de su esposa, desobedeciendo las órdenes virreinales que lo habían mandado a fundar una ciudad en el Valle de Salta, es decir, el norte de nuestro país? Jerónimo Luis de Cabrera era hijo de un hidalgo español que estaba casado, que tenía su familia, y de María Toledo, una muchacha de origen humilde que vendía verduras en un mercado y que era de origen judío, cosa que para la época era un inconveniente. Por lo tanto, era hijo de un amor prohibido. Tratando de escapar de todo ese estigma, decide, después de haber cumplido los 20 años, emprender su viaje a América y dirigirse al Perú, donde residía uno de sus medio hermanos, hijo de su padre, y empezar una nueva vida. Ocupa distintos cargos políticos, administrativos, militares, lo que le van dando cada vez más prestigio y más ascensos por su buen desempeño, y es ahí también donde conoce al amor de su vida, una muchacha de 14 años, Luisa Martel de los Ríos.
sus padres para ella ya habían acordado un casamiento con don Gonzalo Garcilaso de la Vega, el padre del Inca Garcilaso. La muchacha, en edad casadera, como se decía en la época, obedece a sus padres y cumple con la promesa de casamiento, y Jerónimo sigue con sus funciones. Luisa tiene una niña, una beba, que muere a los 3 meses y luego queda viuda porque su marido muere también en muy pocos meses, sufre esas 2 pérdidas. Cuando la muchacha tenía 17 años, se ve viuda con una hija que había muerto a los pocos meses de nacer y con una gran fortuna heredada de su marido, y la dote que sus padres habían dado por ella al casarla la recupera y queda también para ella. Ahí se siente emancipada y no cumple con el luto de 1 año que se estilaba en la época, sino que a los 3 meses se casa con Jerónimo Luis de Cabrera, el hombre de su vida, ella va a decirlo después, y a quien sigue en todas sus aventuras y en todas sus expediciones. Con él forma una familia, tienen 6 hijos y lo acompaña hasta los últimos días de su vida. La desobediencia de Jerónimo termina costándole la vida, pues un poco más de 1 año de haber fundado nuestra ciudad, es tomado prisionero por haber desobedecido las órdenes virreinales y haber fundado una ciudad no donde lo habían mandado, sino a donde él le había parecido más conveniente. Vamos a ver en las imágenes que fundó también la ciudad de Ica, y es en esa oportunidad en la que le hacen un retrato que lo tenemos en las imágenes 10 años antes de fundar Córdoba. Y Córdoba, en 1573, se cree que él ya tenía un poco más de 40 años, pues los documentos dicen: funda la ciudad de Córdoba en la plenitud de su vida, habiendo ya cumplido los 40 años. Por lo tanto, pensamos que tenía un poco más de 40. El acto de fundación se realiza donde hoy se ubica el centro histórico, pero el primer fuerte se levanta del otro lado del río, hacia el este, en lo que hoy es Barrio Yapeyú. Vamos a ver una representación de una réplica de un óleo que se encuentra en el Museo San Alberto del acto fundacional, y la misma réplica, pero en un mural en la calle Rivadavia, en uno de los muros de la Basílica de la Merced. También parte de una copia del acta fundacional donde se ve nuestro escudo de la ciudad, que ya lo vamos a analizar detenidamente cuando lleguemos al edificio del Cabildo, y en esa misma acta fundacional la firma de nuestro fundador. Pero para llegar al Cabildo Histórico deberemos transitar unos metros por el pasaje Santa Catalina, que toma su nombre de la iglesia Santa Catalina de Siena, donde comienza o donde termina según cómo se lo recorra. No existe en Córdoba otro itinerario tan breve que enlace tantos monumentos como los que vincula esta callejuela, que para algunos implica ingresar al túnel del tiempo. Se pueden encontrar a lo largo de su recorrido fachadas del siglo XIX, como la casa que perteneció a Antonio del Viso, y no hay que olvidar que en épocas de la colonia fue trágico escenario de fusilamientos, fue el apostadero de caballerizas, fue lugar de enterramientos a la vera del muro de la catedral, fue hasta escenario de una película en la década del 50, pero lo más importante es que, aunque ahora lo llamemos pasaje Santa Catalina, y muchos años se lo haya conocido como pasaje Cusco, también vamos a poder encontrar en la vereda sur, ya en el muro de la iglesia catedral, que se destaca una mayólica con la imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia.
es la advocación bajo la cual el fundador de la ciudad, don Jerónimo Luis de Cabrera, puso a la iglesia mayor que iba a levantarse. La mayólica es obra del artista Armando Sica, y por esas cosas de la historia y del destino, la iglesia terminó bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Si observamos ya a mitad de cuadra por la vereda norte, nos vamos a encontrar con el edificio de la Comisión Archivo Provincial de la Memoria y el Museo de Sitio, en lo que fuera el Departamento de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Córdoba, conocida como la D2, donde funcionó el centro clandestino de detención durante la última dictadura. Y si recorremos unos metros más, ya vemos bien a pleno lo que es nuestra Plaza Mayor, nuestra Plaza San Martín, los dos edificios históricos emblemáticos, y llegamos a nuestro destino habiendo hecho este recorrido, este pequeño recorrido desde la plazoleta. Llegamos a nuestro destino, el Cabildo Histórico. Los cabildos nacen en España por la necesidad de poblar y dar nueva vida a las villas, ciudades y territorios que habían sido invadidos por los moros durante varios siglos. Cuando los españoles vieron que daba resultado y ellos ya dejaban de utilizar esta institución, empezaron a fundar ciudades en América. Entonces importaron el modelo hacia el nuevo continente y comenzaron a crear cabildos en las ciudades que fundaban. No existe cabildo si no existe fundación de una ciudad. La fundación y la puesta en funcionamiento del cabildo, aún sin el espacio físico, se hacían el mismo día. Pero no cualquier lugar que se fundaba tenía derecho a tener un cabildo. Los españoles fundaban con 3 categorías: con categoría de paraje, con categoría de villa o con la categoría más alta, que era la categoría de ciudad. Don Jerónimo debe haber tenido mucha confianza en que el lugar que había elegido iba a convertirse en un lugar importante, por lo tanto fundó con la categoría más alta, la de ciudad, y nombró por única vez a los cabildantes, al plantel de funcionarios, y por única vez porque de allí en más iban a ser reelegidos una vez por año. ¿De qué se encargaban los cabildos? De todos los problemas de la ciudad. Hoy podríamos asemejarlo a lo que se encarga una comuna o un municipio, agregándole la cárcel y la justicia. Cuidaba de los abastecimientos, los precios, la exactitud de las pesas y medidas, de las fiestas, la cárcel, como dijimos, el mantenimiento de acequias, hospitales, etc. La construcción de nuestro cabildo se define en 1577, cuando se hace el traslado de la ciudad desde el primer emplazamiento en lo que hoy es Barrio Yapeyú hacia donde hoy se encuentra el centro histórico, pero el comienzo de las obras se produce en 1588. Como que obligaban las leyes de Indias, el lugar elegido es frente a la Plaza Mayor. Frente a la Plaza Mayor se debían dejar un lugar, un solar, para que se levantara la iglesia mayor y el edificio del poder político de la época, que eran los cabildos. El nuestro no es el resultado de la creación de un solo momento ni de un solo autor, sino de varios, desde la fundación hasta el siglo XX, sin un plan previo, y se fue adaptando a los sucesivos requerimientos. Las primeras construcciones fueron de adobe, techo de pajas, puertas sin refuerzos y proporciones limitadas. Las obras se fueron realizando entre apuros económicos, controversias, al punto de que se llegaron a alquilar en algún momento algunos cuartos. Para 1609 ya se tenían, según los documentos, terminadas algunas de las primeras habitaciones que dan son las habitaciones que dan a la esquina de la calle de Anfunes. Quien tenía a su cargo en ese momento
dirigir las obras era un vecino llamado Bernardo de León. La segunda planta se realiza recién a fines del siglo XVIII, cuando llega como gobernador intendente el marqués de Sobremonte. Allí se hace una reconstrucción de las celdas, dejan de utilizarse las celdas subterráneas, se hacen celdas arriba, se realiza la sala capitular, de la que ya vamos a hablar, una capilla, pero le quiere dar una impronta mucho más importante al edificio, decorando su fachada. El lenguaje o el estilo arquitectónico de su fachada podemos decir que es neoclásico, está con un definido toque manierista y tiene una recoba de 15 arcos de medio punto. Esa recoba es una galería y por dentro de la galería tiene bóveda de cañón cruzado. Los muros, en 1883, de esa fachada fueron revestidos en mármol de Carrara. A cada arco de medio punto le suceden, en la planta alta, 15 ventanas separadas por pilastras apareadas que rematan en ángulos manieristas, cada una con su balcón en hierro forjado, excepto las 3 centrales, que son abarcadas por un solo balcón, el balcón concejil, y que da al salón capitular. La recoba está separada del primer piso por una marcada cornisa y termina en copones o pináculos. En 1881, quien fuera gobernador y luego presidente, Miguel Juárez Celman, traslada la Casa de Gobierno al Cabildo Histórico. Allí hacen construir una torre de madera. ¿Para qué? Para que se pareciera al de Buenos Aires. Y esa torre es demolida en 1906 por razones de seguridad. En esa época también se hicieron obras de ampliación en el primer piso, pero la parte que da a la calle de Anfunes, y galerías en la planta baja. Una vez que ingresamos al Cabildo Histórico por su puerta principal sobre calle Independencia, nos encontramos con la imagen del escudo de nuestra ciudad realizado en piedra. Y vamos aquí a detenernos en él y explicar un poco su simbolismo, o intentaremos hacerlo. El diseño fue realizado por don Jerónimo Luis de Cabrera y dejado plasmado en las actas fundacionales, como vimos en una de nuestras primeras imágenes. Cada fundador debía diseñar el escudo de armas que tendría la nueva ciudad. Debía dejar explicado también en las actas el simbolismo y significado de cada uno de los elementos que imponía en ese escudo. Si bien Cabrera había fundado la ciudad de Ica 10 años antes y había confeccionado como correspondía las actas de fundación, en el caso de Córdoba deja el diseño, pero no deja la explicación de cada uno de los elementos. Eso se ha prestado para que durante muchísimo tiempo se discutiera y se siga discutiendo sobre el simbolismo y el significado de cada uno de ellos. Si le vemos la forma, ya es particular, no se asemeja a los escudos ovalados o rectangulares de la mayoría de nuestras ciudades argentinas y provincias argentinas. Termina en punta y la parte de arriba, si los que tienen mucha imaginación, se asemeja al torso de un hombre con los brazos abiertos. En cuanto a los elementos, si empezamos desde abajo, nos vamos a encontrar con 2 ríos y aquí la primera discusión. Algunos creen que se simbolizan los 2 cursos de agua que el fundador encontró en la zona donde quería fundar la nueva ciudad. Tiene lógica y serían el río Suquía y el arroyo de la Cañada. El fuerte, por encima de los 2 ríos, es lo único que no se discute y al fuerte
le añadió 7 banderas. Y ahí la otra discusión, ¿por qué 7 y no otro número? Se cree que porque hasta ese momento se habían fundado 7 ciudades en esta parte del virreinato, aunque 3 de ellas habían desaparecido ya. Y otros van mucho más allá y creen que es un homenaje encubierto a su madre de origen judío, por ser el 7, un número tan importante para esta comunidad. Y hay que tener en cuenta que Cabrera se había enterado muy poco tiempo antes de emprender con su expedición para fundar la ciudad de Córdoba, de que su madre y todos sus hermanos pequeños habían muerto en un naufragio. Una vez muerto el padre de Jerónimo Luis de Cabrera en España, María de Toledo decide que no tiene nada más que hacer en el viejo continente y decide venirse a América en busca de su hijo mayor con todos sus hijos más pequeños. En una tormenta el barco naufraga y todos mueren. La noticia, por correspondencia, le llegó a Jerónimo días antes de salir con su expedición, así que bien podría ser un homenaje a esa madre. Enfrente al escudo tenemos una mayólica en la que se detallan algunas de las funciones que tuvo el edificio luego de ser la institución cabildo de la colonia española. Luego de la declaración de la independencia, siguió funcionando como cabildo hasta la supresión de todas estas instituciones por Bernardino Rivadavia. Fue de 1824 a 1870 Sala de Representantes, que hoy sería una especie de legislatura, y también la cárcel pública siguió funcionando ahí. En 1870 sí se trasladó a la legislatura. Entre 1880 y 1883 fue la Casa de Gobierno, cuando el gobernador fue Miguel Juárez Celman, y desde 1905 hasta 1987-88 fue la sede de la policía de la provincia de Córdoba. Cuando recuperamos la democracia en 1983, el intendente de ese momento, Ramón Mestre, padre, le pide a la policía que deje el edificio porque ese es un edificio municipal que pertenece a la ciudad. La policía aún no había concluido la sede central que está en Avenida Colón y les pide un tiempo al municipio para poder trasladarse. Se toman hasta el año 87 para comenzar con la mudanza y es allí cuando el gobierno municipal comienza con las obras de puesta en valor, revalorización y restauración del edificio. Una vez que estamos ya en el edificio propiamente dicho, nos vamos a dar cuenta que se encuentra estructurado alrededor de 2 patios, a los que llamamos el patio mayor y el patio menor, que son de proporciones equilibradas y que tienen unidad estilística, es decir, las mismas características, solo una diferencia en las dimensiones. La diferencia entre la planta alta y la planta baja obedece a la diferencia en la época en que fue realizado. En la planta baja se suceden arcos de medio punto que dan a las galerías, por eso está estructurado con forma de claustro, es decir, galerías por las que se accede a distintas habitaciones. Y en la planta alta nos vamos a encontrar columnas jónicas que corresponden al estilo neoclásico y eso obedece a que era lo que estaba de moda o se usaba en la época en que fue construida la planta alta, es decir, fines del 18 con la llegada del Marqués de Sobremonte. Desde el patio mayor podemos acceder al otro patio, al patio menor, por medio de un pasillo, y ahí cabe destacar que aparte de ubicarse un restaurante, de tener un acceso a la Biblioteca Municipal Arturo Capdevila, vamos a encontrar también muros descarnados que fueron dejados así para que la gente pueda apreciar los materiales de construcción y la forma de construcción de la época,
vamos a encontrar restos de lo que ha sido un horno en donde se supone funcionó la primera cocina del Cabildo y restos de lo que fue la capilla del lugar. Podemos acceder desde el patio mayor por una escalera hacia la planta alta o por otra escalera hacia abajo hacia las celdas subterráneas. Vamos a primero comenzar con esta última opción. Acabamos de ingresar a las celdas subterráneas del Cabildo Histórico de la ciudad. Estas celdas que funcionaron para prisioneros en los primeros años del Cabildo y hasta fines del siglo XVIII, con la llegada del Marqués de Sobremonte, que decide llevar las celdas de prisioneros a la planta baja y las separa entre celdas de hombres y mujeres. Aquí estaban los prisioneros. Esto se descubre por casualidad porque funcionaba una cisterna más abajo de la celda donde nosotros estamos. Son dos las que se encontraron. Esta es de fines del siglo XVIII y la cisterna que aquí funcionaba se rompe. Cuando quieren arreglarla, por casualidad se encuentran con esto. El recuerdo del el descubrimiento de la cripta jesuítica a unas pocas cuadras de aquí, 2 años antes, en el 89, estaba muy latente. Entonces se pararon inmediatamente las obras, se llamó a los especialistas y comenzaron las investigaciones históricas, arqueológicas, porque esto no figuraba en los planos, así que muchos datos no se tenían. El primer lugar por el que se logró entrar a este espacio pues no se tenía en los planos, fue por aquí. Por eso me he venido hasta acá y por eso es el lugar donde los muros se ven un poquito más deteriorados. Quiero que pongan especial atención en el tamaño de las piedras. El tamaño de las piedras, si ustedes se fijan, es muy importante. Eso nos habla de lo complicado que fue la construcción de estos edificios, porque como dijimos desde un primer momento, esto fue realizado por mano de obra nativa y mano de obra esclava. Se recondicionan estas dos celdas, la de abajo, que ahora en este momento no está habilitada, es más antigua todavía que esta, que es de fines del 18. Las dos fueron utilizadas como celdas. Se las acondiciona para que se las pueda visitar, se les coloca, se les levanta el nivel del techo para que se pueda ingresar, se coloca el techo y se cambia el piso que estaba muy deteriorado. Si nosotros nos fijamos ahora, el piso es un piso de ladrillo, como el que tiene todo el patio del Cabildo Histórico. Si la seguimos recorriendo y en el tiempo y en el espacio, tenemos que decir que aquí pasaban sus días quienes caían prisioneros en la época de la colonia y estaban en una situación y en condiciones bastante lamentables. Por el tamaño de las celdas, no es difícil deducir que estaban hacinados, que estaban en condiciones con mucha humedad y de muy mala manera. Podemos ver acá lo que era una de las entradas originales, lo que quedó de una de las entradas originales, que tenía dos. Esta daba al patio mayor del Cabildo, justo al frente del escudo cuando nosotros ingresamos por la puerta principal. Quedaron solo algunos escalones y había restos de una reja que estaban en mal estado, entonces fue sacada. Por último, lo que me gusta mostrar siempre en este sitio es en este muro, es uno de los lugares donde mejor se ve la factura de construcción de estos edificios históricos. En este muro nosotros podemos ver de manera, pero muy perfecta, cómo construían todos nuestros edificios. Estos elementos son los que tienen casi todos nuestros edificios históricos. La famosa construcción de Calicanto. Una fila de piedra, 3-4 filas de ladrillos, otra construcción de piedra, 3-4 de ladrillos. ¿Con qué unían todo esto? Cal,
que la mayor parte venía de las canteras que tenían los jesuitas en La Calera. Cal, arena y agua era la mezcla para unir estos elementos. La piedra, casi toda, la vamos a ver, piedras circulares. Lo que nosotros decimos acá en Córdoba, piedra bola, porque es la piedra que tenemos en los ríos cordobeses. ¿Por qué dije casi todos nuestros edificios históricos? Porque solo en los edificios construidos por los jesuitas se ha encontrado un elemento más. Aparte de la piedra, el ladrillo y la mezcla de cal y arena y agua, los jesuitas agregaban un quinto elemento. ¿Cuál era este quinto elemento? La savia que sale de los cactus. Cuando nosotros partimos un cactus, una penca, nos sale como una miel, una melaza. Esa melaza, esa miel que nos sale de adentro de los cactus, los jesuitas lo agregaban a la mezcla de cal, arena y agua. ¿Qué hacía eso? Primero hacía que la mezcla fuera mucho más elástica, por lo tanto rendía mucho más. Aparte, hacía que quedara dura, casi como el cemento que nosotros usamos el día de hoy. Y lo más importante que habían descubierto es que hacía impermeable los muros. De ahí que la conservación de muchos de los edificios de los jesuitas sea mejor que la del resto de los edificios históricos. Se han encontrado muros con ese elemento en parte del edificio de la catedral. ¿Cómo? Y porque quienes ayudaron a terminar de construirla y que no se siguiera derrumbando fueron los padres jesuitas. Así que aquí desde las celdas pudimos contar también un poquito de los materiales de construcción de nuestros edificios históricos. Una vez que salimos de las celdas podemos ya acceder a la planta alta a través de la imponente escalera de mármol con su baranda en hierro forjado. Accedemos al primer piso y además de una vista panorámica de los dos patios muy linda, vamos a tener una vista inmejorable de la cúpula de la iglesia catedral desde el patio mayor. Quizás sea el mejor lugar para tomar fotografías de la cúpula de la catedral. Podemos observar el gran patio donde se realizan muchas actividades actualmente, pero también se realizaban en la época de la colonia, como por ejemplo los remates y venta de esclavos en ese lugar. Tanto las celdas antes visitadas como los lugares que se visitarán en la planta alta pertenecen al MUSI, al Museo de la Ciudad. Así que está integrado por las celdas, las salas propiamente dichas, a las que comenzaremos a recorrer ahora, el salón capitular o salón rojo, como les decimos los cordobeses, y la biblioteca Bischoff. Así que, adelante. El Museo de la Ciudad fue creado en 1980 por decreto municipal con el objetivo de reflejar los procesos de desarrollo de la ciudad desde su fundación. La primera sede estuvo en la calle Entre Ríos 40, donde actualmente funciona el Centro Cultural España Córdoba. En 1991, por ordenanza también del Consejo Deliberante, se destina para el museo el lugar del Cabildo Histórico de la ciudad. En el 2017 se comenzó a proyectar una nueva propuesta curatorial expositiva para darle al museo un nuevo guión, una nueva imagen y el perfil que actualmente le observamos, añadiendo a sus 3 salas las celdas subterráneas y las cisternas, el salón capitular y la biblioteca Efraín Bischoff. Pero vamos a hablar ahora de las salas, de las 3 salas. En la primera se puede decir que se habla de la geografía elegida, es decir, el territorio escogido por don Jerónimo Luis de Cabrera para el asentamiento de la ciudad. Hay una interpretación cartográfica que se realiza y una exposición de arqueología urbana. Si pasamos a la segunda sala, a la que se le ha denominado Córdoba antes de Córdoba, habla de lo que fue la traza original
y la Córdoba antes de Córdoba tiene que ver con sus pueblos originarios, con los comechingones. También se habla de la Córdoba y se expone sobre la Córdoba como centro administrativo, como centro religioso y como centro educativo. Una vez que pasamos a la tercera y última sala, que da a la calle de Anfunes, se habla y se expone sobre la Córdoba contemporánea, es decir, desde 1900 hasta nuestros días. Ahí se reflejan diversos temas, entre ellos lo que es y fue la sociedad cordobesa representada por la diferencia de clases, por los usos, las costumbres, las diferencias entre lo femenino y lo masculino en la comunidad a través de todo el siglo XX, la influencia inmigrante, las revoluciones, la influencia de la industria, entre otros temas. Una pasada por el Museo de la Ciudad siempre será muy interesante. El 21 de septiembre de 2015, como cierre y broche de oro de la Feria del Libro Córdoba de ese año, se inauguró la Biblioteca Efraín Bischoff en el Cabildo Histórico de la ciudad. La biblioteca reúne un acervo único especializado en humanidades, que seguramente es de particular interés a investigadores y estudiantes de disciplinas afines que don Efraín fue acumulando durante muchos años. Resume en general títulos adquiridos por él entre las décadas de los años 50 y los años 60 y abarca diversas disciplinas, pero con predominio de obras históricas y muchas de historia local, teatro, música, lingüística o filosofía. Es de destacar y agradecer el compromiso de sus hijos, Eduardo y Susana, que decidieron donar toda esa obra de su padre para que esté al alcance de todos los cordobeses. En la biblioteca nos vamos a encontrar también con algunos objetos muy queridos por el propio Bischoff, como lo era su escritorio, su silla, su máquina de escribir, un retrato de él realizado por el pintor local Enrique Mónaco y una serie de reconocimientos que había recibido a lo largo de su carrera, como la distinción Jerónimo Luis de Cabrera otorgada por la Municipalidad de Córdoba. Se puede acceder con autorización y el permiso se otorga a estudiantes e investigadores. Todo cabildo debía tener un salón o sala capitular. Era el lugar para la sesión de los funcionarios capitulares, es decir, para la sesión de los cabildantes. En una primera época, en nuestro cabildo, funcionó una de las salas de la planta baja y una vez construido la planta alta por el Marqués de Sobremonte, se construye este salón capitular en 1789 y desde allí comenzaron a realizarse las sesiones de los cabildantes en este lugar. Conocido por los cordobeses como Salón Rojo, no es esta la decoración original. Entre las funciones que habíamos dicho que había tenido el cabildo es que había sido sede durante casi 100 años de la policía de la provincia de Córdoba y fue el primer comisario a cargo del edificio quien hizo decorar el salón capitular con cortinas, alfombras y el tapizado de los muebles en este color. De ahí que a los cordobeses nos haya quedado como Salón Rojo. Podemos visitarlo como parte del MUSI, Museo de la Ciudad, apreciar sus detalles, sus lámparas maravillosas, las molduras, los capiteles que rematan las pilastras y asomarnos por algunas de sus ventanas hacia la plaza. Cuando hablábamos de la fachada, casi al comienzo del recorrido, decíamos que había 3 ventanas centrales
que no tenían cada una su balcón, sino que eran abarcadas por un solo balcón. Bueno, son estas 3 ventanas que dan a este salón tan importante. Bueno, soy una privilegiada por el lugar donde me encuentro. Estoy en el balcón concejil del Cabildo Histórico. El balcón que abarca las 3 ventanas centrales de la fachada del Cabildo. ¿A dónde da? Al Salón Rojo, que estábamos mostrando recién. Desde el Salón Rojo se abren las puertas y se sale a este balcón. ¿Cuál era la función? Desde aquí se daban las noticias, las novedades, los cabildantes al pueblo. ¿Y quiénes podían ser cabildantes en esa época? ¿Cualquiera? No. Había que ser vecino de la ciudad, y no cualquiera era vecino. Los vecinos eran los españoles y los criollos. Los criollos también tuvieron representación en los cabildos. Había que no estar excomulgado, no tener deuda con la hacienda pública, no tener tiendas o tabernas, no ser poseedor de tiendas o tabernas. Algo muy curioso para esta época, había que estar casado, había que tener por lo menos una porción de tierra o una casa y un caballo por lo menos. ¿Para qué esto? Y eso quería decir que el hombre ya estaba sentado en la ciudad y no iba a buscar otro destino y abandonando el cargo. Los cargos de cabildantes duraban un año, tenían una duración de un año. Se elegían los 1 de enero, después de ir a la misa en la iglesia mayor, se cruzaban al cabildo y quienes tenían derecho a votar y a ser elegidos se reunían aquí en este lugar. Una vez realizada la elección, se asumía y quienes iban a tener contacto o manejo de dinero y de las finanzas públicas tenían que hacer una fianza, dejar un seguro de dinero como seguro precisamente de que iban a cumplir bien con sus funciones. Una vez terminado el mandato, que no podía ser reelegido por 2 años, se le hacía lo que se llamaba un juicio, una revisión de su gestión. Todos los funcionarios de los virreinatos pasaban por esto, desde el virrey hasta la última función de los cabildantes, y si había cumplido bien con sus funciones y con su gestión, se le devolvía el dinero que había depositado al asumir. Si encontraban algo que no había estado bien hecho, ese dinero quedaba para resarcir a los vecinos y a la ciudad. Así que desde aquí podemos apreciar y tener una hermosa vista de todo nuestro centro histórico fundacional en este lugar privilegiado al que me han dejado ingresar. Bueno, llegando al final de este recorrido por el edificio considerado como el testigo de los procesos sociales, culturales y políticos de Córdoba, y que contiene parte del patrimonio material e inmaterial de la ciudad, que es monumento histórico nacional desde 1941 y que forma parte del itinerario de la Ruta del Esclavo. Vamos a aclarar que actualmente alberga entre sus salas algunas oficinas de la Subsecretaría de Cultura, además, por supuesto, de lo que hemos venido hablando. Alberga las salas del MUSI, Museo de la Ciudad, junto a la Biblioteca Bischoff y al Salón Capitular. Alberga también a la Sala de Lectura Infantil Maricha Leguizamón. Entre sus salas está la Biblioteca Municipal Arturo Capdevila, que tiene su ingreso por la calle de Anfunes. Ofrece mucha actividad cultural durante todo el año. Conciertos, presentaciones de libros, siempre encontrarán un grupo de turistas dando vueltas. Y se engalana cada 24 de mayo para, con diversos espectáculos, esperar el 25, el Día de la Patria.
y disfrutar del tradicional cambio de guardia. Es sede de la edición anual del Mercado de Arte y de numerosas actividades de la Feria del Libro. Y cuando el calorcito va llegando a Córdoba, se viste de fiesta para asombrarnos con las actividades que preparan para cada noche de los museos. Es la casa de todos, solo hay que animarse a entrar. Después de haber recorrido este edificio tan importante, el edificio civil más antiguo que tenemos en la ciudad y una de las construcciones más antiguas que aún perduran, me gustaría desandar el camino, volver por el pasaje Santa Catalina y regresar al lugar a donde comenzamos nuestro paseo. Y cuando voy llegando me encuentro con la imagen de nuestro fundador de espaldas. Y voy pensando, y quiero pensar con ustedes. Córdoba cumple 447 años. Y no hay pandemia que nos vaya a hacer dejar de celebrar. De una manera distinta, sí. Pero les propongo celebrarnos y enorgullecernos de esta ciudad y de ser cordobeses. Tan simple y tan complejo para algunos. ¿Por qué? Porque dicen que tenemos dos caras, que como decía un autor, somos bifaciales, porque somos conservadores, aristocráticos, muy religiosos, pero también somos muy rebeldes. Y sí nacimos de una desobediencia, la del fundador, la desobediencia del sevillano al que mandaron fundar una ciudad en el Valle de Salta y terminó fundando una ciudad 1000 kilómetros más al sur. La que en 1810, cuando se daba el primer grito de libertad y el primer gobierno patrio desde nuestra ciudad, se gestaba una contrarrevolución encabezada por el ex virrey Liniers. Esa ciudad que en 1918 le gritó al mundo que desde aquí, que desde la universidad fundada por los jesuitas 3 siglos antes, se gestaba una reforma universitaria que se extendería por toda América. Esa ciudad del Cordobazo de 1969, la que gran parte de su historia ha ido a contrapelo de las decisiones del puerto. Esa, docta, conservadora y señorial, es la misma que la del Cuarteto o la del Choripán. Puede ser, quizás seamos bifaciales. La que tiene una gente de corazón abierto a todos los que nos visitan, gente con una tonada inconfundible e inimitable, pues arrastramos la penúltima sílaba de las palabras, dicen algunos, herencia de los comechingones, distinguidos por nuestro humor y por la chispa en todo el país, aseguran algunos, resabios de los andaluces que se afincaron luego de la fundación. Y sí, así somos, señores, y cumplimos 447 años. Y con esta imagen que yo los dejo, no tengo más que decirnos feliz cumpleaños, cordobeses, y pensar, y que pensemos, ¿qué dirá este señor de nosotros? ¿Qué pensará él de nosotros? ¿Qué creerá que hicimos con la ciudad que terminó costándole la vida? Hasta el próximo paseo.